Bienvenido, bienvenida a Lecciones de Vida. Comenzando hoy y continuando por 3 meses, estudiaremos lecciones de fe encontradas en el libro de Josué y veremos los paralelismos en nuestros días. Aunque Moisés ya no estaba con ellos, la influencia de su liderazgo aún perduraba mientras comenzaban una nueva era. En la introducción del libro que lleva su nombre, Dios anima a Josué a confiar en él. Insta al nuevo líder a seguir los pasos de Moisés. Los tiempos son nuevos, pero los mandamientos y las promesas siguen siendo los mismos. Cruzar el Jordán, conquistar la tierra, repartir la herencia y servir al Señor. La condición es la misma: la obediencia como respuesta a los actos misericordiosos de liberación de Dios en el pasado, basados por supuesto en una relación de confianza con Él. La única diferencia ahora son los individuos. Ha surgido otra generación. Y en cierto sentido el libro de Josué ofrece una nueva oportunidad para el pueblo de Dios hoy, mientras se encuentra en las orillas de la tierra prometida. Al comienzo del libro, la pregunta principal es: ¿Israel aprovechará esta nueva oportunidad? ¿Seguirá la receta del éxito que la generación anterior no siguió? La historia se repite hoy. La iglesia, bajo el liderazgo de Cristo, el nuevo Josué, está llamada a avanzar hacia el cumplimiento de las promesas de Dios. El modelo del pacto permanece inalterado. Dios no nos da lo que no podemos obtener por nosotros mismos y espera nuestra obediencia, que expresa nuestra confianza en su amor, sabiduría y poder. Así que la pregunta sigue siendo: ¿confiará nuestra generación en la capacidad de Dios para llevar su plan a buen fin hasta el día que Jesucristo regrese? Mientras la generación actual se encuentra en la frontera de la Canaán celestial, el llamado divino todavía resuena poderosamente: solamente esfuérzate y sé muy valiente. Busca en tu Biblia, en Josué 1:7, y en un momento más regresaré. Dice la Escritura: solamente esfuérzate y sé muy valiente, para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. En cierta ocasión, Benjamin Sander, director musical de la Orquesta Filarmónica de Boston, impartía una clase de interpretación musical cuando observó que sus alumnos sentían mucha ansiedad ante las evaluaciones de sus interpretaciones. Y para tranquilizarlos y estimular todo su potencial, anunció el primer día de clases que todos obtendrían una nota sobresaliente. Y esa calificación no era una expectativa que debían cumplir, sino una posibilidad que había que vivir. El único requisito era que al comienzo del semestre de las clases, pues esos alumnos escribieran una carta fechada como si hubieran sido redactada al final del curso, en la que debían explicar por qué merecían esa nota elevada. Bueno, sabes que el libro de Josué trata acerca de nuevas posibilidades. Moisés, quien había sobresalido durante 40 años en la historia de Israel, era parte del pasado. El éxodo de Egipto y el recorrido por el desierto, trágicamente marcado por la rebelión y la obstinación, habían terminado. Una nueva generación, dispuesta a obedecer a Dios, estaba lista para entrar a la tierra prometida. No como una expectativa que cumplir, sino como una experiencia que debía ser vivida. Así que analicemos la manera como Dios inauguró un nuevo capítulo en la vida de Israel y cómo puede hacer lo mismo en la nuestra. Vayamos a nuestras Biblias. Se levanta ahora un nuevo Moisés y leemos en Deuteronomio, capítulo 18, versículos 15 y luego Josué 1, 1-3. Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo les mandare. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablar en mi nombre, yo le pediré cuenta. Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés ha muerto.
Ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. ¡Qué promesa! Y aunque Moisés había muerto y un nuevo líder, Josué, había sido nombrado por Dios, ¿sabes que existen paralelismos entre ellos? Porque Dios había dicho a ambos que conducirían a su pueblo a la tierra que fue prometida a sus padres. El Señor le dijo a Josué, como prometí a Moisés, les he entregado a ustedes todo lugar que pise la planta de su pie. Josué terminaría la obra que había sido originalmente encomendada a Moisés. Era en realidad el nuevo Moisés. Y la promesa de que Dios levantaría un profeta semejante a Moisés no se había hecho aún una realidad. Las palabras iniciales del libro de Josué recuerdan al lector esta promesa y al mismo tiempo crean la expectativa de verla cumplida. Aunque muerto, Moisés sigue dominando el primer capítulo. Su nombre es mencionado allí 10 veces, mientras que el de Josué solo 4. Moisés era llamado siervo del Señor, mientras que Josué es ayudante de Moisés, así se lo llama. Josué necesitará toda una vida de servicio fiel y obediencia para recibir el título de siervo del Señor. Y aunque el primer capítulo de Josué registra la transición entre dos grandes líderes de Israel, el personaje más importante es el propio Señor, cuyas palabras dan inicio al libro y cuya conducción es el tema dominante. No hay dudas acerca de quién es el verdadero líder de Israel, porque a lo largo de los siglos Dios ha llamado a hombres y mujeres para dirigir a su pueblo, no el pueblo de Josué, no el pueblo de Moisés, sino el pueblo de Dios. Por eso pregunto, ¿por qué es crucial recordar quién es el verdadero líder invisible de la iglesia? Pasa, posee, reparte, sirve. En eso se resume el capítulo 1 y comprende 4 discursos que corresponden a las secciones principales del documento. Son la travesía, la conquista, la distribución de la tierra y el servicio mediante la obediencia a la ley. Así que el libro de Josué puede ser visto como una serie de iniciativas divinas en cada una de las cuales les encomienda una tarea específica relacionada con la conquista de Canaán. Y cada una de esas tareas es reconocida más adelante en el libro tras su conclusión exitosa. Finalmente habrían de cumplirse las promesas de Dios relacionadas con la ocupación de la tierra. Y a partir de entonces, la responsabilidad de conservarla estaría en manos de los israelitas, y ello solo sería posible mediante la fe verdadera y la obediencia resultante de esa fe. Las iniciativas divinas, expresadas mediante los verbos pasar, poseer y repartir, son adecuadamente respondidas por la obediencia del pueblo, la cual deriva del servicio como la iniciativa final de Dios. Las iniciativas de Dios no se realizan automáticamente, hermano y hermana, sino que requieren la respuesta fiel de su pueblo. Es decir, en vista de todo lo que Dios ha hecho por nosotros, incluyendo lo que nosotros no podemos hacer, somos llamados a realizar lo que sí podemos, ¿verdad? Obedecer a Dios poniendo por obra lo que nos ordena. Esa es nuestra tarea de este lado de la eternidad, ser fieles. Y esto ha sido siempre así a lo largo de la historia sagrada, incluyendo el presente. Por ejemplo, la representación del pueblo de Dios en los últimos tiempos en Apocalipsis 14:12 transmite la misma idea. Dice, la fe en lo que Dios ha hecho por nosotros que conduce a la obediencia. Tienen la fe de Jesús y guardan los mandamientos de Dios. Y ahora vamos a Josué 1, 2 y 3. Capítulo 1. El Señor dice a Josué y al pueblo que les está dando la tierra. Por otra parte dice que ya les ha sido dada. Ahora, ¿qué significa esto? Vamos a leerlo. Mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. La tierra era un regalo del Señor,
el verdadero dueño de ella. Y aquí se utilizan dos formas diferentes del verbo dar, que reflejan dos aspectos significativos de la recepción de la tierra como heredad. La primera fue expresada, expresa el proceso de la concesión de la tierra. Solo los territorios de un lado del Jordán habían sido ocupados por Israel. La mayor parte de la tierra prometida aún no estaba en posesión de ellos. Así que era necesaria una alineación perfecta entre Dios, Josué y el pueblo de Israel para asegurar el éxito en la conquista de la tierra de Canaán, o la tierra prometida. Y en aquel momento la tierra prometida era exactamente eso, una promesa. Sin embargo, Dios la llama herencia. Por eso pregunto, ¿qué significa ser herederos de las promesas de Dios? Amigo, amiga, hermano, cuando Dios promete algo, tómalo. Alguien ha dicho que las promesas de Dios son como cheques en blanco firmados por Dios, ve y cóbralos porque están respaldados por el Banco del Cielo. Y aquí leemos lo que dice la Escritura. Desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el gran mar donde se pone el sol será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que les daría a ellos. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Amigos, las promesas de Dios no tienen nada de mágico. No tienen el poder de asegurar por sí mismas su propio cumplimiento. La garantía de que se harán realidad reside en la presencia de Dios, quien asegura, estaré contigo. De hecho, la presencia del Señor fue crucial para la supervivencia de Israel. Sin ella no habrían sido más que una entre muchas naciones, sin un llamado, sin identidad, ni una misión especiales. La presencia del Señor era todo lo que Josué necesitaba para triunfar. Y aquí viene la aplicación. Nada ha cambiado. Por eso tú y yo tenemos la promesa de Jesús que se encuentra en San Mateo 28:20. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y aquí vienen las maravillosas palabras, esfuérzate y sé valiente, en Josué capítulo 1, versículos 7 al 9. Solo esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Yo pregunto, amados, ¿por qué piensas que Dios instó 2 veces a Josué a esforzarse y ser valiente? Es que la tarea que Josué tenía por delante implicaba desafíos abrumadores. Mira, las murallas de las ciudades cananeas parecían inexpugnables y la población de la tierra estaba entrenada para la guerra y eran gigantes en su mayoría. Y a diferencia de ello, los israelitas simples nómadas no poseían siquiera las máquinas de guerra más primitivas para enfrentarse a las murallas fortificadas. Porque según los registros históricos, ni siquiera Egipto, la superpotencia de aquellos tiempos, fue capaz de afianzarse en Canaán. No obstante, el llamado a esforzarse y ser valiente no se relaciona aquí solo con la moral para la batalla o con las estrategias bélicas. El valor y la fortaleza eran necesarios para permanecer fieles a la Torá y a sus requisitos específicos que definían el pacto de Israel con Dios. Y aquí, amado y amada, la aplicación para nuestros días.
Aunque hoy no se requiere de nosotros que participemos en acciones bélicas, ¿cómo podemos aplicar las palabras de aliento dadas a Josué en nuestras luchas espirituales cotidianas? Vamos al libro de Efesios. Y nos dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por lo tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de paz, pero sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Aquí tenemos el paralelismo de nuestras batallas hoy, ¿verdad? Porque los cristianos se enfrentan hoy a desafíos similares a los de Josué en el cumplimiento de la misión que Cristo les ha encomendado. Es decir, se les exige que libren una guerra contra sus propias tendencias pecaminosas, contra la confianza propia, contra los principados también, contra potestados y gobernadores de las tinieblas de este mundo y contra las fuerzas de la maldad. Estamos en un gran conflicto entre el bien y el mal. Es más allá de lo que nuestros ojos físicos ven. Y como Josué, también cuentan con la promesa tranquilizadora de la presencia de Cristo. Yo estoy con ustedes todos los días, hasta el fin del mundo. Esa promesa me anima, que no estamos solos y que las cosas van a terminar bien para los hijos de Dios. Así como la presencia sustentadora del Señor fue suficiente para contrarrestar los temores de Josué, también debería serlo para desterrar nuestras dudas y ansiedades. Nuestro desafío es conocer al Señor lo suficiente como para confiar en Él y en las promesas que nos ha hecho. Y para eso tenemos que ver las promesas, repasar las promesas, grabarlas en los pasillos de nuestra memoria. De allí que lo que más necesitamos es esa relación personal con Él, tiempo con el Señor, creer, hacer nuestras sus palabras. Así que la pregunta crucial para nosotros hoy no es diferente a la que se planteó a Josué. A él se le planteó algo muy específico. Por eso pregunto, ¿cómo podemos permanecer fieles a lo que dice la palabra de Dios, incluso cuando esto no sea popular o conveniente? Es una gran pregunta, ¿verdad? Dios deseaba que su pueblo fuese próspero y exitoso. Y esta nación debería llegar a serlo porque Dios la estaba guiando. Pero también sabes que esta noción del éxito está estrechamente ligada al hecho de actuar con prudencia, respetando a Dios y obedeciendo sus palabras. Esta es nuestra única seguridad. Esa es la plataforma donde tienen que estar nuestros pies. Porque según esta perspectiva, el éxito no se define necesariamente como prosperidad material, aunque no la excluye, sino que consiste en un estado de armonía con los valores y principios espirituales que son el fundamento del mundo creado por Dios y que se exponen en su ley, se expresan en su ley. De hecho, la confianza en las promesas de Dios, especialmente la de la salvación solo por la fe y la de la habilitación divina para obedecer su ley, no se oponen entre sí, sino que representan los dos lados de una misma moneda. Hay una estrecha relación entre la ley y la fe. Romanos 3:31 nos dice: luego por la fe invalidamos la ley, en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Así que, hermano y hermana, pretender que la fe en la muerte expiatoria y sacrificial de Jesús en nuestro favor está en contra de la obediencia de la ley de Dios es establecer una dicotomía falsa y peligrosa. La ley y la gracia siempre van juntas
Y solo una comprensión superficial del papel de la ley puede llevar a percibirla como opuesta a la gracia. Los escritores del Antiguo Testamento tenían en gran estima la ley y la consideraban una fuente de deleite. Y también los escritores del Nuevo Testamento. Y también el pueblo de Dios justo antes del regreso de Jesús. O sea que correctamente considerada y utilizada, la ley conduce a una comprensión más profunda de la propia pecaminosidad y de la necesidad de la justicia de Cristo. Por mucho que intentes guardar la ley de Dios mediante su gracia, nunca lo lograrás por ti solo. Necesitas que Dios, esta tu lado, su gracia, te acompañe. Y ahora, para finalizar, la Iglesia Adventista del Séptimo Día surgió como un movimiento basado en la promesa de la segunda venida de Jesús, como lo indica su nombre. Y no hay nada malo en este nombre, por eso me preocupa cuando se cambia el nombre Iglesia Adventista a otro nombre. Hay algo poderoso en nuestro mensaje, en el nombre que se dio. Y esto no surgió hacia la deriva, sino que fue estudiado con oración. Y después de muchos años Dios aprobó a través de sus profecías diciendo, este es el nombre, este es el nombre. Amados, el descanso divino prometido en el libro de Josué a Israel se logró solo en los tiempos de Salomón, siglos después de la conquista inicial. Sin embargo, incluso este descanso fue temporal, porque en Hebreos capítulo 11 leemos ejemplos de fieles que no recibieron lo prometido. Y a pesar de las preguntas sobre la aparente demora de Jesús, la experiencia del pueblo de Dios a lo largo de la historia ha sido la de una marcha continua hacia las promesas. Yo quiero finalizar con estas dos citas inspiradas y unas preguntas de reflexión. Dice este maravilloso libro, El deseado de todas las gentes. En sus promesas y amonestaciones Jesús se dirige a mí. Dios amó de tal manera al mundo que dio a su Hijo unigénito para que creyendo en Él yo no perezca, sino que tenga vida eterna. Las experiencias que se relatan en la palabra de Dios deben llegar a ser mis experiencias. La oración y la promesa, el precepto y la amonestación son míos. Y a medida que la fe recibe y asimila, así los principios de la verdad llegan a ser parte del ser y la fuerza motriz de la vida. La palabra de Dios recibida en el alma amolda los pensamientos y participa en el desarrollo del carácter. Y aquí la segunda cita. No hay un punto que precisa ser entronizado con más fervor, repetido con más frecuencia o establecido con más firmeza en la mente de todos que la imposibilidad de que el hombre caído haga mérito alguno por sus propias obras, por buenas que éstas sean. La salvación es solamente por fe en Cristo Jesús. Maravillosas citas, hermano y hermana, amigo y amiga. Y yo pregunto, ¿qué principios espirituales útiles para nuestra vida podemos extraer de la experiencia de Josué, a pesar de las diferencias entre nuestras circunstancias y las suyas? No obstante, ¿por qué debemos tener siempre presente el contexto original de lo registrado en la Biblia cuando tratamos de establecer analogías? Analiza la relación existente entre las promesas de Dios y nuestra obediencia a Él. ¿Cómo se complementan? ¿Cuáles son los peligros de hacer demasiado hincapié en la ley en detrimento de la gracia o viceversa? Basándote en la lección de esta semana, ¿cómo definirías el éxito desde una perspectiva bíblica? ¿Qué lugar ocupa la prosperidad en una definición cristiana de éxito? Imagínate cómo sintió Josué al tener que suceder a Moisés. Pero también me pregunto qué promesa le hizo Dios, que seguramente lo sostuvo en medio de sus grandes responsabilidades. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Esta promesa es nuestra hoy. Dios lo reitera a través de las Escrituras. Él lo ha dicho y Él siempre dice la verdad. Oremos. Padre Celestial, gracias por tus promesas. Así como estuviste con Moisés y con Josué, respaldando por tu propio nombre tus promesas de estar con ellos y estar con su pueblo.
Hoy reclamamos esas promesas, pero ayúdanos a confiar en ellas, grabarlas en nuestra mente y corazón, que aunque las circunstancias visibles, palpables, digan lo contrario, que sigamos confiando en ti, porque tú estás muy por encima de cualquier problema, dificultad o desafío. Gracias por escucharnos, por darnos esa fe y confianza. Aumenta nuestra fe, que viene por estudiar y leer la palabra de Dios. Lo rogamos en tu santo nombre, oh Señor. Amén. Bien, es todo el tiempo que tenemos por hoy. Llegó el momento de despedirnos. Será hasta el próximo programa de la serie Lecciones de Vida. Seguiremos estudiando el libro de Josué, un libro maravilloso con paralelismos claves que nos ayudarán a nosotros a retomar nuevas fuerzas en nuestro peregrinaje hacia la Canaán celestial. Así que invita a otros a sintonizar este canal y transfórmate tú mismo en un canal de bendiciones. Mientras tanto, Dios te bendiga y recuerda, tú vales mucho para Jesús. Él te ama más de lo que puedes imaginar. Y en este viaje de la vida, las cosas van a terminar bien si hacemos de los principios de la Biblia nuestro GPS y a Jesús como nuestro guía. Maranatá, Dios te bendiga.